Muy buenos días, amigos. Estamos en una transmisión especial para realizar un conversatorio considerando la actual coyuntura política y social en la que vivimos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema crucial que es la crisis en el orden interno y la seguridad ciudadana del Perú. Para ello, tenemos a unos excelentes invitados que voy a pasar a presentar: el general José Baella, el general Marco Miyashiro y el coronel Benedicto Jiménez, que no necesitan mayor presentación porque todos sabemos su trayectoria y la influencia que tienen en el país sobre temas tan coyunturales como la lucha contra el terrorismo, y ahora también son un referente en este tema que se presenta en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Y el terrorismo social que estamos viviendo. Queremos agradecer la presentación de este programa a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja, a PHTV por Cable Más, y que ahora también se ve por Conectados. Damos entonces el pase a el general Marco Miyashiro, pidiéndoles por favor para los ponentes que apaguen sus cámaras, perdón, apaguen sus audios en el momento en el que no van a estar haciendo uso de la palabra. General Miyashiro, le damos el pase. Sabemos que en esta actual coyuntura estamos ya ante una amenaza de delincuentes extranjeros que están pretendiendo pues quitar la vida de los conciudadanos peruanos y poniendo en riesgo también la vida de escolares que tienen que ahora estar en sus casas por estas amenazas. Sabemos que la policía y los militares ya están entrando en acción, pero parece que el plan Dina Boluarte es insuficiente. No hay realmente un plan, ¿no? Y no estamos viendo mayor eficacia. Sin embargo, estamos a disposición para escuchar las palabras de ustedes y que como población civil también nos den unos alcances para ver cómo nos organizamos frente a esta coyuntura y que podamos pues salvaguardar la integridad física de todos nuestros compatriotas. Le doy el pase, general Miyashi. Muchas gracias, Mariela. Gracias por la invitación. Un saludo a los colegas, el señor general José Baella y al amigo de tantas aventuras, don Benedicto Jiménez Vaca. Y quisiera comenzar mi exposición pidiendo si pudiéramos compartir pantalla, porque he hecho un pequeño PowerPoint para que nos sirva de ayuda a memoria. Muy bien, entonces comenzaré haciendo una exposición, ¿no? Esta reunión era para tratar sobre la crisis en el orden interno y la seguridad ciudadana en el Perú. Para hacer referencia, tenemos muchas disposiciones legales, como por ejemplo, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979. En su artículo primero, establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. La expresión, hacen el comentario, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o de detención. En su artículo 3 menciona que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. A nivel de la Policía Nacional, quiero hacer referencia a uno de los tantos documentos que tenemos sobre cómo la Policía Nacional puede hacer uso de la fuerza. Me voy a referir a la resolución directoral número 179 del 22 de marzo del 2016. Dentro de esta resolución directoral
lo principal hacen referencia a nuestra Constitución, el artículo 166, en donde se resalta que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Y luego da una serie de recomendaciones, lo divide por fases. La primera fase, por ejemplo, asegurar que la acción va a suceder o va a realizarse sin percances. La segunda fase, mantener el orden interno, es conservar la acción en su estado óptimo para que no se degrade. Y la tercera fase es restablecer el orden interno, volver a poner la situación en el estado que antes tenía. Y también da una serie de recomendaciones sobre técnica, táctica y estrategia. El uso de la fuerza debe ser diferenciado según esta directiva. En operaciones de mantenimiento del orden público se utilizará la fuerza para tener una proporcionalidad, es decir, un equilibrio entre los niveles de fuerza empleados por el grupo especializado en control de multitudes y los niveles de resistencia presentados por parte de la multitud, de manera que se alcance el objetivo legal de una manera profesional. Abunda en una serie de detalles. El primer nivel estratégico es cuando las multitudes son pacíficas y no violentas. El segundo nivel, cuando las multitudes ya son violentas. Y se da los niveles de fuerza recomendados para aplicar en cada situación. Aquí quería resaltar un detalle, que para el control de multitudes, para el control del orden interno en esta marcha de protestas o en movimientos sociales, la escuadra de control de multitudes, la resolución expedida por la Dirección General de la Policía, establece que cada escuadra de control de multitudes está constituido en 11 efectivos. Un oficial o suboficial, jefe de grupo. 6 escuderos, granaderos. 2 agentes de defensa con la mano vacías. Esto es para realizar las capturas. Un escopetero o perdigonero y un fusilero. Es decir, en cada escuadra de control de multitudes se utilizan 2 armas de fuego, además de la escuadra, del resto de la escuadra, que es para contener y controlar el orden público. Pero hay una gran diferencia entre lo que está escrito y nuestra realidad. Una de las situaciones recientes fue el 12 de octubre, donde se anunció la tercera toma de Lima y se realizaron actos de protesta, no solo en Lima, sino también en diferentes lugares del país, principalmente en la llamada macro-región sur. El Perú ha tenido una experiencia sumamente grave, perjudicial y que arrastra muchos efectos aún en la actualidad. El 7 de diciembre se produce el mensaje presidencial de Pedro Castillo que linda con una serie de delitos. Y ese 7 de diciembre fue el comienzo de una reacción de sus seguidores, muchos de ellos ligados a organizaciones de fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso, a tal punto que se produjeron enfrentamientos entre la población y la Policía Nacional. La Defensoría del Pueblo, después de 3 meses, del 7 de diciembre al 6 de marzo del presente año,
elaboró el informe defensorial número 190, en donde señala que en el estado de emergencia se han suscitado distintos enfrentamientos entre la fuerza del orden y la ciudadanía, concentrados principalmente en las siguientes zonas. Andahuaylas, el informe defensorial número 190 de la Defensoría del Pueblo, que grafica o resume los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre del año 22 al 6 de marzo del presente año, señala que se produjeron muertes de ciudadanos que participaban en los llamados actos de protesta, muchos de los cuales, ciñéndose estrictamente a la legislación, lindan con actos de terrorismo. En Andahuaylas, departamento de Apurímac, 6 personas perdieron la vida, entre ellos un adolescente de 15 años y uno de 16 años. En Ayacucho, 10 personas, entre ellos un adolescente de 15 años. En Pichanaki, 3 personas, departamento de Junín. En Arequipa, 3 personas. En Puno, en Juliaca, 18 personas, de los cuales 3 eran menores de edad. En Carabaya, también en Puno, 2 personas. En Ilave, nuevamente en Puno, 1 persona. En el Cusco, 2 personas. Virú, Departamento de la Libertad, 2 personas. Y en Lima, 1 persona. Total de ellos han registrado 48 fallecidos civiles. El mismo informe defensorial 190 habla de ataques a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Y el 10 de enero del año 2023 se produce el asesinato, no puede tener otro nombre, de su oficial José Luis Sonco Quispe, ocurrido en Juliaca, Puno. Y a nivel de los militares fallecidos, tenemos un cabo y 6 efectivos de nuestro ejército peruano, que fueron a apoyar, a mantener el orden público. Quería resaltar que estos actos de protestas, en realidad, como organización de fachada, han sido actos terroristas. Y como muchos de los que protestaban eran firmantes del Movadef, es evidente que la relación entre el acto que linda con el delito de terrorismo era de Sendero Luminoso. Y tenemos que el informe defensorial 190 al que estoy haciendo referencia menciona 15 ataques a comisarías en Apurímac, Andahuaylas, Huancabamba, Arequipa, Chincheros, Yanaguara, Arequipa, Huanchac, Cusco, Huamanga, Ayacucho, Gregorio Albarracín en Tacna, Macusani en Puno, Huancavelica en Puno, Cepita, Ilave, Puno, Encasani, Puno, Chalhuanca, Apurímac y Comisaría del Triunfo Arequipa, Comisaría de Yuli en Puno. Nuevamente resalto, esto se refiere principalmente a la macrorregión sur. Y la macrorregión sur, en el gobierno de Pedro Castillo, tomó una relevancia especial porque acostumbró a hacer lo que Sendero llamaba la propaganda armada. Él lo hacía bajo el eufemismo de Consejo de Ministros descentralizado. Y principalmente fueron precisamente en estas ciudades y con mucho mayor incidencia en Puno, en donde con su compinche Evo Morales, expresidente de Bolivia, incluso establecieron un partido político extranjero dentro de la ciudad de Puno. Y ya desde la campaña electoral del año 2018-2019 estuvo ofreciendo a Bolivia una salida al mar Pacífico. En cuanto a la policía y su función de controlar el orden público, hemos tenido unos casos para
paradigmáticos el caso del suboficial Elvin Miranda Rojas. El año 2019 abate a un delincuente que se encontraba perpetrando un robo agravado con otros 3 sujetos. La fiscalía pidió que sea condenado por homicidio simple porque al delincuente no se le encontró arma de fuego alguna. Y el Poder Judicial ordenó 7 meses de prisión. El suboficial Elvin Miranda estuvo recluido 26 días en el penal de Piura. Felizmente, su abogado defensor presentó un habeas corpus ante un juzgado de Huancayo. Ese año, 2019, también se presenta el caso de Ever Neisser Cueva Cueva. A él, en la localidad de Chiclayo, Lambayeque, manejando un mototaxi, unos delincuentes le arrebatan su teléfono celular. Él les trae su arma, el delincuente hace un ademán de sacar un arma y el policía efectúa un disparo que le impacta en el brazo. Y la fiscalía lo acusa de haber hecho uso desmedido de la fuerza y solicita 7 años de prisión para este policía que simplemente está cumpliendo con su función de controlar el orden público en donde él mismo estaba siendo agraviado. Y los medios de comunicación publican, ¿ese fiscal está a favor del ladrón? Y es la pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos en la actualidad. Hace muy poco, el 23 de octubre del presente año, en San Juan del Lurigancho, policía abate a delincuentes. Y abate a 2 delincuentes que ya tenían antecedentes cuando intentaron, junto con un tercer delincuente, asaltarlo al suboficial Percy Chalco. Y el fiscal y el juez han determinado que vaya 9 meses preso. Otro caso ha ocurrido donde miembros de la Policía Nacional son asesinados. Tenemos el caso del suboficial José Luis Sonco Quispe. El 10 de enero del presente año, 2023, en Puno, la conferencia episcopal, entre otros, condenó el atentado que ocasionó la muerte del suboficial José Luis Sonco Pérez. ¿Cómo fue asesinado este policía? Fue quemado dentro del patrullero de la Policía Nacional. Pero antes le robaron las armas tal como hacían los terroristas de Sendero Luminoso cuando asaltaban o mataban a un policía nacional. Otros casos. 15 de mayo del presente año. La suboficial Olenka Cabrera Dayana Machaguay, que cayó en un enfrentamiento fuego cruzado contra una banda el pasado 12 de mayo de este año. La policía, la suboficial Olenka Cabrera Dayana Machaguay, está con otros interviniendo y logran la captura de Kevin Censo Chávez, uno de los atacantes de la fallecida, quien en el mes de febrero en Arequipa ya había sido detenido junto a otros 9 sujetos, pero que fueron liberados posteriormente por orden del juez. Es decir, el asesino de la policía ya había sido detenido anteriormente en banda junto con otros 9 en Arequipa, pero ellos sí fueron liberados. El 8 de junio del presente año, en Junín, el suboficial Jesús Denis Chávez Palacios fue atacado con varios disparos a quemarropa por un sujeto que era intervenido en actitud sospechosa. Este hecho ocurre cuando el suboficial
de la División de Tránsito intervino a dos sujetos a bordo de una motocicleta. Y uno de ellos, con total sangre fría, le trae una pistola y dispara varias veces contra el oficial. 4 balazos acabaron con la vida de este agente policial. Perdón. El ex ministro del Interior, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia y actual congresista de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, a través de las redes sociales, el 30 de octubre del año 2023, publicó en las redes sociales: la Policía Nacional está arrinconada por el sistema judicial, en especial por algunos fiscales que tratan a los policías peor que a los delincuentes. Un ejemplo es lo que acaba de ocurrir con el policía Percy Chalco, que abatió a 2 delincuentes que lo asaltaron y que ha sido enviado a prisión a pedido de un fiscal con la anuencia del juez. Si Chalco no se hubiera defendido, los malhechores le habrían robado y quizás asesinado. Naturalmente, es un caso así, debe haber una investigación, pero esa investigación debería realizarse con el policía en libertad y no recluido en una cárcel. Opinión de Fernando Rospigliosi, que la comparto plenamente. Entre muchos otros aspectos, agregó: la semana pasada, estando de representación en el Congreso, he recorrido a unidades policiales y comisarías y conversado con muchos policías. La sensación entre los policías es unánime. El caviarazo sistema judicial lo desalienta, lo disuade, los exhorta a no combatir la delincuencia, los incita a la pasividad, a hacerse de la vista gorda para no meterse en problemas, para evitar ser atrapados por una maquinaria judicial que los tritura, al tiempo que los trata con guante de seda a los delincuentes. Y lo último, el 2 de noviembre de presente año, en todos los medios salen 14 sujetos identificados como los gallegos, que forman parte del Tren de Aragua, amenazando con tomar venganza si continúan las acciones de violencia contra los venezolanos. Muestran armas automáticas y advierten que deben parar la xenofobia que existe contra aquellos venezolanos que están trabajando en La Victoria y otros distritos de la capital. Felizmente, al día siguiente, el mismo general Oscar Arriola confirmó que ese video de los gallegos era real y que formaba parte de Tren de Aragua y que ya tienen herramientas y que van a ser detenidos sí o sí. El general Oscar Arriola está trabajando actualmente con un miembro destacado también del GEIN de la DIRCOTE, que es el general Luis Flores. Esperemos pues los resultados que nos puedan presentar. El Muchas 31 de gracias, agosto del general. 2022, limagris.com toma datos del INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas, y dice: 9 de cada 10 peruanos piensa que será víctima víctima de la delincuencia. Hay una constante percepción de inseguridad que se vive. Que maten por un celular demuestran el poco valor que tienen los delincuentes por la vida. El reciente fallecimiento de un escolar de 15 años por resistirse a que le roben su celular es una muestra de ello. Y aquí un personaje civil, pero muy estudioso sobre la seguridad ciudadana, César Ortiz Anderson, reveló que 9 de cada 10 ciudadanos piensan que podrían ser la próxima víctima de la delincuencia.
Hasta aquí, más o menos, mi exposición. Pero yo quería hacer una comparación entre el grupo Wagner, con un gran poder militar, que era utilizado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se dice que el grupo Wagner es un grupo de mercenarios que a través del gobierno ruso eran utilizados como un ejército privado en la guerra contra Ucrania. Pues bien, en el Perú, desde Venezuela, nos ha llegado una mega banda criminal que es el Tren de Aragua. Y yo lo comparo con el grupo Wagner. El grupo Wagner son mercenarios que participan en una guerra, pero el Tren de Aragua me parece que está promovido por Cuba para que vayan a diferentes países y veamos a dónde fueron. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, parte de Argentina. Pero a diferencia de Vladimir Putin, que paga, monetariza la participación de sus mercenarios, estos delincuentes de la mega banda, multipropósito, multinacional, Tren de Aragua, tienen carta blanca para cometer los delitos que se le ocurra. Van de la extorsión, la trata de personas, el sicariato, la tortura, el tráfico de migrantes, el lavado de dinero, etc. Y sin embargo, todavía mantenemos al embajador, que durante 16 años fue también embajador de Cuba en Bolivia con Evo Morales, lo tenemos ahora en el Perú. Y al igual como él estuvo en Bolivia, aquí en el Perú también está con su señora y ambos son conocidos y difundidos, porque no estoy hablando de ningún secreto, están señalados en muchas publicaciones que se han hecho públicas, ¿no? Pues bien, eh, sobre esto no se hace nada y seguimos esperando que pasen los acontecimientos. Entonces, la sabiduría popular, ante todos estos hechos de violencia, de impasividad, dice el vecino, el policía, el militar, el sereno, captura al delincuente, pero a los pocos días sale en libertad. ¿Y por qué salen en libertad? Por disposición del fiscal, solución anticipada, entre otros casos, o por disposición del juez. Y nadie hace nada, y más bien el gobierno, cuando manda a controlar el orden interno, ordena que vayan sin armas, Sí. pese a que la disposición a la que he dado lectura dispone que en cada escuadra de control de disturbios vayan dos con armas de fuego. Puede ser con munición no letal, eso no es problema, pero tiene que haber medios para repeler la violencia y controlar el orden interno. Pero, como siguen avanzando los delincuentes, se le ocurre decretar el estado de emergencia. ¿Y qué va a pasar con el estado de emergencia? Que van a haber más detenidos. Es decir, más delincuentes van a ser posteriormente puestos en libertad. Es correcto. Entonces, mientras que no se modifique el Código Procesal Penal y la policía no sea un instrumento de los fiscales, por ejemplo, antes de que se forme el GEIN a iniciativa de nuestro amigo, que lo vamos a escuchar, el coronel Benedicto,
La DIRCOTE tenía una metodología de acción que era detener para investigar. ¿Por qué? Porque estaban atentos donde se producía un ataque terrorista, llegaban al lugar, capturaban y ahí comenzaba el proceso investigatorio. Gracias a esa metodología, cuando en el GI encontrábamos un sospechoso, no lo deteníamos. Le hacíamos observación, vigilancia, seguimiento, y en ese proceso encontrábamos elementos probatorios que después mostrábamos al fiscal y procedíamos a la investigación. Es decir, a través de esas acciones de inteligencia previas, esa metodología la denominamos investigar para detener. Pero, como ahora, y por norma constitucional también, lo responsable de la investigación es el Ministerio Público, la policía solamente se limita a detener, pero ya no puede investigar porque eso es responsabilidad. Y si hay dinero de por medio, el fiscal se lo lleva a la sede fiscal. Y si la policía va a realizar acciones de inteligencia, es decir, investigar previamente para detener, ellos van a salir en libertad porque los responsables de la investigación son los fiscales. Y si no está presente el fiscal, no tiene valor lo que hace la policía. Esa norma tiene que cambiarse. Caso contrario, seguiremos en la misma catástrofe de inseguridad que vive nuestra patria. Gracias por vuestra inteligente atención, Mariela, y atentos a las exposiciones de los dos grandes detectives que me acompañan esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, general Marco Miyashiro. En realidad, muy ilustrativa su exposición y efectivamente, pues vemos cómo se da un constante y permanente abuso contra los policías por parte de jueces y fiscales que de alguna manera están ideologizados, ya sea que hayan sido designados por la Junta Nacional de Justicia, e incluso esto ya venía desde que estaba en operaciones el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y cuál es el tema detrás? El tema detrás es que tenemos jueces y fiscales que han venido permanentemente siendo capacitados por esta institución JUSDEM, obviamente vinculada al IDL y a otras organizaciones que definitivamente pretendían justamente ideologizar a los jueces y fiscales para que emitieran fallos y resoluciones acordes con su ideología caviar, justamente que persigue a los policías y militares, por un lado, y que victimiza a los delincuentes procurando su libertad. Y esto ha contribuido y ha motivado que lleguemos hasta este punto en donde por más que la policía intente ejecutar sus labores constitucionales del orden público, lamentablemente tenemos pues un sistema judicial que no ayuda justamente a concretar la sanción a los delitos correspondientes. Y ahí está el tema, nuevamente volvemos al punto de la Junta Nacional de Justicia, con jueces y fiscales ideologizados caviares que obviamente son funcionales a esa agenda. Por ello es que ahora, más que nunca, tenemos que combinar al Congreso para que vote por la destitución de estos señores y de alguna manera, como usted dice, procurar la modificación de la legislación para que nuevamente la policía retome la tan importante labor de investigar para poder tener justamente atestados policiales concluyentes que den todos los elementos de prueba a los fiscales para recomendar justamente la detención y posterior encarcelamiento de los delincuentes. Muchas gracias, general Miyashiro. Damos el pase al general José Baella para sus alcances. General, lo estamos escuchando. Prenda su audio, por favor. Prenda su audio. Por favor, el coronel Benedicto es el que sigue la antigüedad Stasi. Ok, sí. Coronel Benedicto. Muchas gracias, Mariela. Bueno, saludar a Marco Miyashiro, un amigo de aventuras policiales, no de otra cosa, porque él dijo de aventuras.
y dejó flotando la interrogante. ¿Qué tipo de aventuras? Aventuras operativas en la lucha contra el terrorismo. Codo a codo he trabajado yo con Marco Miyashiro, quien lo conozco desde la época de la escuela. Él de promoción Las Águilas, yo era de los Audaces. Nos llevábamos 2 años, pero también saludo a José Baela, un gran amigo, también un ahijado de la escuela. Fíjate qué oportunidad para saludar a 2 grandes detectives. Y también a ti, Mariela, y gracias por la oportunidad. Hace poco hemos sido testigos y seguimos siendo testigos que en las redes sociales aparece un grupo que se hace denominar los gallegos del Tren de Aragua. Y preocupa porque ha generado cierto temor, zozobra en la población, e incluso los escolares van a tener clases virtuales en La Victoria, han amenazado con asesinar a trabajadores, principalmente mototaxistas, si es que no impiden el ingreso de venezolanos en La Victoria y el Agustino. Esta situación genera preocupación. Primero porque nos hace recordar tiempos idos de la época del terrorismo, donde la gente vivía amenazada, con temor de salir a las calles. Entonces se tuvo que tomar medidas radicales, emergencistas, excepcionales en cuanto a las normas que se crearon. Ustedes recordarán traición a la patria, por ejemplo. Pues bien, esta situación ha generado cierto temor. Hasta podríamos decir, adelantándonos, porque he escuchado este término que se está volviendo muy usual, que es terrorismo urbano. Podríamos decir que tiene todos los componentes, elementos objetivos y subjetivos de un terrorismo urbano. La amenaza, crear un ambiente de zozobra, temor en la población, la utilización de armamento de largo alcance. Hemos visto en las imágenes que tienen armas potentes, el uso de material explosivo, la destrucción de la vida y de los bienes de propiedad pública y privada. Tiene todos los componentes, por eso no sería oportuno y aceptable que utilicemos este término y le demos una solidez normativa. Ya existe un proyecto de ley de la Municipalidad de Lima para que se crea el terrorismo urbano. Terrorismo urbano que va a modificar, que modificaría el artículo 317b del Código Penal. El que porta armas, explosivos y comete determinados delitos podría ser juzgado como terrorismo urbano y aplicársele la ley 25475. Esa sería una idea fantástica en este momento, como una situación de emergencia excepcional, la creación de la figura del terrorismo urbano para hacer que la misma DICOTE, y Marcos no me deja mentir, tenía una división de investigaciones especiales en aquella época que se dedicaba a investigar varios delitos conexos con el terrorismo. Y esta división de la DICOTE podría tener un rol importante en esto del terrorismo urbano, porque la DICOTE debe tener por lo menos 400 policías. Pues bien, ahí tranquilamente se pueden capacitar y entrenar y utilizar unos 100 policías de la DICOTE para que se dediquen a perseguir, a investigar y perseguir el terrorismo urbano. Eso podría ser una recomendación, pero también hay que ser honestos, ¿no? No todo en la policía es malo. No podemos tampoco criticarlo porque bien hablaba yo con el general Luis Flores, que es el jefe de la DININCRI, es miembro del GEIN, y decía, en nuestro país es uno de los pocos países en Latinoamérica donde se ha capturado aproximadamente 14 cabecillas del Tren de Aragua. 14, ¿sabes? O sea, prácticamente se le está pisando los talones.
Y efectivamente, haciendo un recuento histórico, el primero que se capturó cabecilla fue Catire, alias Catire, o sea, Edinson Agustín Barrera, el 1 de agosto de 2018. Este es un cabecilla del Tren de Aragua. Era un desarmado delincuente que incluso se filmaba, se tomaba fotografía con la cabeza de sus víctimas. Está preso. Otro cabecilla, Machelo, su nombre es Freddy Romero Zulbarán, detenido en 2018. Este sujeto se especializaba en descuartizar a sus víctimas y efectivamente aparecieron en varios lugares de Lima gente que le faltaban extremidades, y era un desarmado, un criminal, está preso. Mamera, Luis José Rodríguez, fue detenido en el búnker de una playa, pero lamentablemente por cuestiones legales se le dio libertad. En este momento está prófugo y es uno de los enemigos declarados de Mahmoud. Y Mahmoud lo ha amenazado porque este Mamera controlaba la prostitución en la zona del Lince y hasta ahora debe estar controlando. Y como es el líder de los gallegos, no sería raro que esté dentro de esa afirmación el Luis José Rodríguez. También se capturó a Mamut, Héctor Prieto Materano, en los inicios del 2022. Ya sabemos que era un alto dirigente de la Tren de Aragua y actualmente, estando preso en Chayapalca, envía mensajes, amenazas con grabaciones de audios. O sea, fíjese cómo las cárceles en nuestro país son centros de planificación que utilizan estos cabecillas del Tren de Aragua para seguir disponiendo, ordenando la muerte de muchas personas. O sea, he ahí por qué debe tomarse un control bien riguroso en cuanto a las órdenes y audios que salen de las cárceles. Está demostrado que nuestras cárceles son permeables y son centros de planificación. También la policía capturó a Nino, otro cabecilla del Tren de Aragua, llamado Yomar José Delgado Palacios, dedicado a los secuestros de la dinastía Layón, secuestro, extorsiones, explotación sexual en Lima Norte principalmente. Tenía bajo su mando 107 mujeres e ingresos mensualmente de casi 48.150 soles, porque este negocio del tráfico de tratante de blancas y de explotación sexual es millonario. Este niño daba cuenta al mamut y el mamut daba cuenta a este famoso Héctor Guerrero Flores, niño guerrero que está en este momento prófugo y el Perú le ha puesto una recompensa de 500.000 soles. Y últimamente la policía también ha capturado a Ahí está. Armando, Ponte la cámara, dame la cámara. llamado José Ángel Ortega Padrón. Este manejaba casi 20 personas y se dedicaban a la explotación sexual. Tenía toda una red en San Juan del Lurigancho, en Santa Anita, y también y cayeron junto con él su lugarteniente. O sea, esto da a entender que la policía efectivamente viene capturando a las principales cabecillas del Tren de Aragua. Incluso cada vez que cae un cabecilla, ponen un reemplazo y también es capturado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden terminar o acabar con estas bandas criminales? Entonces la población, Voz Populi, Voz Dei, ha salido en la encuesta y dice
El 88% dice hay que crear un GEIN. La policía viene desarrollando la inteligencia operativa, no podemos negar eso. Hay grupos dedicados a eso, como DIVIAC, por ejemplo. Trata de personas, también tiene grupos de inteligencia. Habría que potenciar estos grupos. Había que darle todo el apoyo logístico, humano, personal de agentes, entrenarlos, capacitarlos, porque el objetivo de crear un GEIN sería llegar a la captura de su líder, que vendría a ser Héctor Guerrero Flores, prófugo de la cárcel de Tocorón. Este es el sujeto, digamos, principal objetivo para las capturas, porque todo lo que sucede en nuestro país, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, tiene que ver con este niño guerrero, Héctor Guerrero Flores, prófugo de la cárcel de Tocorón. Él fue el que diseñó el plan de expansión e internalización del Tren de Aragua. Desde la cárcel de Tocorón comenzó a planificar cómo extender e internacionalizarse el Tren de Aragua. Es así que el Tren de Aragua es justamente una serie de facciones. Están los gatilleros de La Guaira, por ejemplo, especializados en ciertas modalidades de robos. Los gatilleros de La Guaira, joyas y vehículos de alta gama. Los fuleros del Jockey, joyería. Los malditos del Rolex, los malditos del Tren de Aragua, robo, extorsión y sicariato, y los gallegos. O sea, es toda una organización transnacional e internacional. Por eso que debe haber una comunicación, debe haber alianzas y convenios con las policías de otros países que padecen los latrocinios, los asesinatos de esta organización criminal que preocupa no solamente al Perú, sino también preocupa a toda Latinoamérica. ¿Es conveniente crear GEINes? Yo creo que sí, es conveniente, pero el GEIN fue creado para la captura de los principales cabecillas y líderes. En este caso, si se crea un GEIN, pues el objetivo principal debe ser la captura de este niño guerrero, que es el que está prácticamente manejando todas las acciones del Tren de Aragua a nivel Latinoamérica. Ese sería el objetivo principal de crear un GEIN bajo ciertos principios y metodología que algunos policías lo aplican. El principio del GEIN era primero investigar y luego capturar. Después vencer sin luchar. La fuerza es el último recurso. Primero es la inteligencia, la astucia y la habilidad. Explotar la oportunidad y la sorpresa, compartimentaje y seguridad. Todos esos principios tienen vigencia. La táctica ha cambiado, probablemente. Es otro tipo de... las condiciones han cambiado, la táctica, los personajes tienen que adecuarse. En nuestra época no había celulares, por ejemplo. No se aplicaba mucho las videoconferencias. O sea, en este momento la delincuencia tiene también a su favor la tecnología y la policía también está adoptando nuevas tecnologías. Pero se debe a crear el GEIN, yo creo que sí, no uno, sino dos o tres GEINes. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho deberían haber 3 GEINes de 100 hombres cada uno, entrenados y preparados para la captura de los cabecillas de estas bandas criminales que han ingresado en el Perú, más o menos unas 20 bandas criminales de venezolanos, principalmente venezolanos y colombianos, que están generando justamente este ambiente de terror. Ante esta situación de terror, amenazas, de desatar una guerra sangrienta, el Estado peruano tiene que tomar medidas de emergencia, excepcionales. El estado de emergencia no va a solucionar este problema. Esto tiene que atacarse desde grupos especializados de la policía, que ya lo demostraron en la lucha contra el terrorismo, lo pueden hacer contra estas bandas criminales, pero tienen que utilizarse la inteligencia operativa. La policía está haciendo bien su plana, no podemos negar.
han capturado más de 14 cabecillas. Posiblemente puedan seguir capturando los otros cabecillas que faltan. Entonces debemos darle todo el apoyo a la policía, todo el apoyo moral, logístico, humano, para que ellos puedan lograr sus objetivos. Claro que hay otros temas en seguridad ciudadana que ya escapan a esta situación, pero yo creo que debemos confiar en la policía especializada y principalmente en aquellos que ahora son comandos y que muchos de ellos han salido de la cantera del GEIN histórico. Eso es todo. Gracias. Gracias, coronel Benedicto. En realidad, lo que usted dice es muy importante, tienen que tener toda la logística necesaria para hacer su trabajo, y eso también parte y depende de la voluntad política del gobierno de turno para darle todas las herramientas necesarias para que desarrollen sus labores de la mejor manera, de la manera más efectiva. Y bueno, lamentablemente, no sé hasta qué punto el Ministerio del Interior está realmente desarrollando su función a cabalidad, y esto obedece a la voluntad política comprometida justamente con darle todo el apoyo a la policía para que desarrolle cabalmente su función de custodia del orden interno del Perú. Muchas gracias, coronel Benedicto, por sus aportes, y damos el pase al general José Baella. Muchas gracias, Mariela. Mi general Miguel Chiro, coronel Benedicto, tengan ustedes buenos días. Para mí, la verdad que es un honor compartir. No sabía hasta que vi lo que me pasó Mariela, el flyer, y la verdad que ya con sus exposiciones, ya pues, yo qué voy a decir, ¿no? Pero voy a hacer un pequeño análisis de lo que está sucediendo, y porque ustedes han tocado muy detenidamente el tema de la policía. Voy a hacer un análisis de la policía, cómo ha venido este debilitamiento a través del tiempo por parte de los políticos, y creo que eso es preocupante. Y después, un análisis de la situación actual. ¿Qué es lo que ha sucedido o lo que ha venido sucediendo en la policía? Para mí, en mi análisis, yo creo que esto es un debilitamiento sistemático que ha venido de la policía. Ninguna organización en el mundo puede resistir que le saquen a sus líderes. Desde la época de Ollanta Humala, son 30 generales que pasaron al retiro. Vino Sagasti, pasó 18 al retiro. Vino el señor Pedro Castillo, cambió 3, 4 comandantes generales. Este debilitamiento no lo resiste nadie, ninguna organización. Entonces, y esto acompañado a que ningún gobierno se ha preocupado nunca por la logística de la policía. Nunca se han preocupado. Mire, a la fecha, no tenemos un carro rompemanifestaciones multipropósito. Tenemos que estar pidiendo apoyo a la Marina, al Ejército para buscar estos equipos. Se nos ha debilitado completamente en cuanto al aspecto legal. Se nos ha cortado las manos en la investigación. El policía ya no investiga. El policía solamente espera la carpeta fiscal y se han vuelto digamos, ya rutinarios en esta situación. Hacen como decimos siempre los policías, hacen lo visto nada más. El Ministerio Público es un ente muy aparte de la policía, pero lamentablemente, pues, hay muchos fiscales, no todos, que se creen los jefes de la policía, y eso lo hemos vivido en carne propia nosotros, ¿no? Piensan que van a una comisaría, a una organización policial y van a mandar. No, señores, hay que poner las cosas claras. El Ministerio Público es una institución y la policía es otra, y cada uno tiene su misión. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con el Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal, como lo dijo el coronel Jiménez, es un código garantista, más protege al delincuente. Y eso lo vemos a diario. Eso lo vemos a diario. Y este Código Procesal, en mi opinión, no es para una realidad peruana. No es para una realidad peruana. En parte, que nos ha cortado las manos para investigar, solamente esperamos la carpeta fiscal para que nos diga el fiscal qué es lo que tenemos que hacer.
Y eso creo que no debe ser. En su momento hay, digamos ya en el Congreso, a través de un congresista Azurín y otros congresistas que han presentado proyectos para devolver la investigación a la Policía Nacional. Y yo creo que es justo que se le devuelva, porque de lo contrario, para mí, en el análisis que vamos a hacer, esto va a resultar perjudicial para la democracia y para la sociedad, porque vamos a seguir con esta situación. Y ya nos está reventando en la cara toda esta situación. Otro factor que ha venido debilitando, la policía tiene una hoja de ruta. Tiene una hoja de ruta que el 2019 se hizo el plan estratégico de capacidades Mariano Santos al 2030. ¿Cuál es la visión que se tiene con este plan? De ser una de las mejores policías de Sudamérica. Y se hizo un trabajo consensuado aprobado por la Policía Nacional. ¿Por qué no se pone en ejecución? Ese plan fue ideado por formulado por una comisión que vino del gobierno de Gran Bretaña. Los ingleses mandaron una comisión, contrataron a través de la embajada y también se contrató acá una universidad e hicieron ese plan junto con la policía. Esa es una hoja de ruta para despegar. ¿En qué aspectos? En lo logístico, en infraestructura, en lo que es la confianza con la ciudadanía, en lo que es la tecnología de la información y con las comunicaciones, y sobre todo en el bienestar del policía, ¿no? Hablamos muchas veces de estas situaciones, pero no se ponen en práctica, a pesar de que los ministros han pasado por ahí, pero no se ponen en práctica. Yo creo que esto es lo que dijo Mariela al comienzo, una falta de voluntad política, una falta de voluntad, pues no existe liderazgo, no existe liderazgo. Esa es la situación que está pasando en la policía, ¿no? Que está siendo encimada, como dijo el coronel Benedito y como dijo el general Miyashiro, la policía está haciendo su trabajo, pero hay que darle los insumos, hay que darle los elementos, hay que trabajar en inteligencia. La inteligencia cuesta y hay que preparar a la gente para esta nueva etapa que estamos viviendo de inseguridad. Si no capacitamos a la gente, si no invertimos en seguridad, yo creo que estamos vamos a estar bastante preocupados en lo que pueda suceder. Se habló de la existencia de un plan. Esta es la situación actual ya. Mentira. ¿Dónde está el plan Boluarte? No lo hemos visto. Un plan, y que acá ustedes saben muy bien cómo se planifican las cosas dentro, digamos, de lo que es el planeamiento estratégico. Un plan tiene etapas. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, y se hacen objetivos. Y los objetivos se traslucen a través de las acciones estratégicas. ¿Dónde está ese plan? No tenemos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué nos han rebasado la criminalidad? Index global nos pone en el puesto 19 de las ciudades más peligrosas de acá de Sudamérica. La primera ciudad es Caracas y hay que tener también un análisis sobre esa situación. Ya lo dijeron los expositores que me han antecedido, en el sentido de que Venezuela está exportando criminalidad. Eso es un hecho. Venezuela es la ciudad más peligrosa de Sudamérica. Está exportando el Tren de Aragua con todas sus cabezas que ya lo mencionamos, la dinastía Layón, los hijos de Dios, los gallegos. Colombia ha exportado el gota a gota. Tenemos en Ecuador los tiguerones, tenemos en Brasil el comando Vermelo. Entonces, esta situación implica tener una estrategia, pero la estrategia tiene que ser integral. No primero dar zona de emergencia y después ya voy a ver lo que hago. No es así. Yo creo que acá la sociedad peruana merece más respeto y merece una explicación. Este video que ha salido, por ejemplo, es una amenaza a todos los peruanos. No solamente es una cuestión interna, una cuestión de distritos, de ganarse una plaza en cuanto a los cupos. Esto es un insulto a todo el pueblo peruano. ¿Cómo es posible que salgan a amedrentar, salgan a amenazar de muerte? Yo creo que esto, ayer salió el general Arriola muy bien a dar la cara, como siempre lo hace, y yo creo que esto va a tener que investigarse de una forma exhaustiva, formando un grupo especial para que pueda identificar a estas personas. Unas personas, para mí, detrás de este video hay una concepción, alguien que está dirigiendo todo esto. Se han buscado un lugar específico, le han puesto cortinas, tienen armas de guerra, se han
uniformizados, están con pasamontañas, la forma de hablar que tienen, sabemos quiénes son, se han identificado plenamente, pero hay que hacer algo porque se nos puede rebasar toda esta situación. He escuchado el día de ayer al presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo, y él ha presentado un proyecto de ley. Ha presentado un proyecto de ley para que todas las personas, digamos, que asesinan a un policía, que tengan cadena perpetua. Se les ha dado facultades al Ejecutivo, pero no se ha mencionado nada al respecto. El general Miyashiro ha hecho un recuento muy claro y preciso de lo que ha sucedido con muchos policías, desde el suboficial Elvis Miranda hasta Jesús Denis, el 8 de junio del 23. El policía se está viendo desmoralizado. ¿Por qué? Porque no es posible que yo haga uso de mi arma de fuego que me da el Estado para, digamos, defender mi vida o de otra persona, y después venga el Poder Judicial y me dé detención, prisión preventiva. No es posible. ¿Cómo se van a sentir esos 40.000 efectivos de la Policía Nacional? Que el Estado el gobierno lo está desamparando. Entonces, yo creo que esto se tiene que modificar, y para modificar se tiene que hacer una estrategia, y en la estrategia tienen que estar sentados todos los actores: Poder Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público, Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la policía, porque la policía es la expresión de lo que es la investigación, de lo que es la prevención. Si no hay esa estrategia, si no se sientan todos, si no se ponen a trabajar en una estrategia integral, estamos perdidos. Estamos perdidos. La democracia está en riesgo. Y no solamente es Lima, también es provincias. Han matado en Piura, también mataron a un suboficial que estaba haciendo un servicio particular. Lo asesinaron. Es una cuestión corriente que está ocurriendo. Entonces no puede ser, no puede ser. Tenemos que tomar medidas, pero tienen que ser medidas para poder mejorar. La creación de brigadas, la creación de GEINES, yo creo que es una gran oportunidad. Existen ya, pero hay que potenciarlos, hay que darle tecnología. Los actores políticos, los actores en cuanto al Poder Judicial, al Ministerio Público, tienen que apoyar a la policía. No se trata de quién es mejor, no se trata de quién es mi jefe, sino se trata de defender a la sociedad. Han herido un niño ayer en San Luis, como consecuencia de una balacera que ha ocurrido. Eso no puede suceder. Ha ocurrido lo de Trujillo. El gobierno no se ha de Trujillo en cuanto al adoctrinamiento que viene haciendo Sendero Luminoso. Son nuestros niños. ¿El gobierno ha dicho algo? Nada. Y eso puede estar ocurriendo en otros lugares. Entonces yo creo que esta situación se tiene que tomar con bastante seriedad y desde el punto de vista técnico, para poder hacer las cosas bien y mejorar lo que es inseguridad ciudadana. No podemos estar solamente apagando incendios, no solamente podemos ver el árbol, hay que ver todo el bosque para poder darle soluciones prácticas y defender a la sociedad, que es lo que se merece. Eso es todo, Mariela. Muchas gracias. Gracias, general Baella. Realmente no debemos de perder la capacidad de indignarnos frente a esta situación. No podemos acostumbrarnos a que permanentemente hayan asesinatos y que no nos duela la muerte de cada compatriota en manos de delincuentes asesinos que han venido a nuestro país a vulnerar el orden interno, la paz, ¿no? Y la integridad de todos los peruanos. Tenemos que tomar acción y por ello demandamos desde esta plataforma al gobierno de Dina Boluarte, a sus ministros, en especial el ministro del Interior, el ministro de Defensa, a que tomen acción, ¿no? Y que definan si exactamente van a gobernar como corresponde o simplemente pues dar un paso al costado y activar los mecanismos constitucionales para que hayan unas elecciones en las que un gobierno realmente cumpla y ejecute lo que tiene que hacer, lo que le corresponde hacer, ¿no? Que es salvaguardar la integridad física de todos los compatriotas. Y desde aquí también queremos preguntarles a ustedes, ya como población civil, ¿qué recomendaciones nos dan para organizarnos? Porque algo tenemos que hacer desde nuestra posición. Si bien a las autoridades les corresponde un papel, nosotros también estamos llamados a organizarnos y a protegernos
frente a esta inseguridad. Al margen de lo que el gobierno decía hacer, creo que es importante que nos organicemos. ¿Qué acciones podemos ir desarrollando para poder justamente salvaguardar nuestra integridad? Le damos el pase y también para los mensajes finales a los ponentes, empezando por el orden en el que hemos desarrollado este conversatorio. General Marco Miyashiro, por favor, sus alcances. ¿Cómo no? Existe una sentencia ciudadana que dice la seguridad es tarea de todos, pero con este tipo de delincuencia hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es bueno que la sociedad esté organizada. Hemos tenido proyectos de reforma dentro de nuestra policía, pero mientras que no se cambie el Código Procesal Penal, mientras que dentro de la policía no haya una rama especializada en la investigación criminal, muy poco se va a poder avanzar, porque el control social que nos recomienda la ciencia jurídica de la criminología establece que debe haber una coordinación y una secuencia jurídica entre la ciudadanía, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y también el Instituto Nacional Penitenciario. Si algo se quiere reformar en la policía, que sea capacitación y que se le den los medios para que la policía actúe profesionalmente. Hemos visto que se envía a la policía a controlar disturbios sin el equipo necesario. Lo mencionó el señor general Baella, ¿dónde están los conocidos rochabuses? ¿Mm? Pero actualmente existen una serie de mecanismos tecnológicos para el control del orden público y nuestra policía podemos decir que está entre el siglo XIX y el siglo XX y no ha ingresado a la tecnología del siglo XXI. Y para esto hay una serie de estudios. Por lo tanto, ya dejémonos de tanto diagnóstico y avancemos haciendo realidades las recomendaciones que se dan. Dicen falta 40.000 policías. Quieren crear una policía para que estén 3 años. Eso no funciona en el Perú. Pensar que estamos en el Perú con una idiosincrasia y una cultura que debe ser considerada en la toma de decisiones. Muchas gracias, Mariela, por la invitación y ojalá que los discursos, las exposiciones que estamos haciendo, alguien en el Poder Ejecutivo lo tome en consideración. Muchas gracias. Gracias, general Miyashiro. Por favor, a los demás ponentes para que apaguen sus audios, porque hay interferencia. Damos el pase al coronel Benedicto. Sí, gracias, Mariela. Dos recomendaciones, ¿no? Primero, en cuanto a una normatividad más emergencista o excepcional, ¿no? Que se impulse y se promueva la creación de la figura del terrorismo urbano. Para eso ya existen proyectos de ley como lo presentado por la Municipalidad de Lima. Eso va a ser muy importante para que la DINCOTE también se involucre en estos temas, porque ya la DINCOTE podría abocarse en cuanto a personal y logística para combatir el terrorismo urbano. Y las penas se agravarían incluso y se aplicaría la 25475. El otro es que ya se debe tener un control más estricto en los penales, porque demostrado está que los penales se han convertido en centro de planificación de extorsiones, sicariato y los cabecillas del Tren de Aragua ahí prácticamente tienen la forma de comunicarse con sus integrantes. Debe haber una reforma en los penales. Debe haber un cambio en los penales, un control más estricto y riguroso
principalmente los lugares donde están estos cabecillas del Tren de Aragua, que son como 14 aproximadamente. Gracias. Gracias, coronel Benedicto y general Baella, sus palabras finales, por favor. Sí, yo creo que si a una institución no se le dan los insumos, digamos, los recursos necesarios, no va a funcionar. Y uno de los recursos necesarios es la capacitación. ¿Y la capacitación en qué? Los abogados tienen su especialidad, los médicos tienen su especialidad. La policía tiene que tener su especialidad desde la escuela. Uno estudia aquí en 5 años, 3 de estudios generales y 2 ya especializados. Y debe mantenerse en ese ritmo sus 35 años de servicio. No que me voy a la comisaría, que me voy a tránsito, que me voy... No, la gente tiene que especializarse en algo para que dé resultados, porque necesitamos resultados no solamente para este momento, sino a mediano y a largo plazo. Eso es la primera recomendación. Hay que poner en ejecución el plan Mariano Santos al 2030, pero para eso se tiene que tener voluntad política. Existe un plan, existe una hoja de ruta para que la policía despegue, para poder hacer las cosas bien. Eso se tiene que hacer. Tiene que ser. Y 2, yo recomendaría también que para la situación actual se formen estas brigadas tipo GEIN. San Juan de Lurigancho tiene 1.200.000 ciudadanos y solamente se ha creado desde el año pasado un grupo que son 77, 78 efectivos, al mando de un coronel y cuatro oficiales. Así no funciona, así no se hace inteligencia. Así nos va, así la criminalidad internacional y la criminalidad nacional nos va a ganar. Yo creo que todos los peruanos, mi recomendación es todos los peruanos tenemos que cerrar filas. Las autoridades civiles, militares, policías, la sociedad, la economía privada también, ¿no? Las instituciones privadas tienen que participar también para cerrar filas ante esta amenaza que se viene y que está sucediendo en el Perú. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, general Baella. Realmente muy ilustrativa la exposición de ustedes, su experiencia y sus alcances. Y desde aquí también demandamos a los alcaldes y gobernadores regionales para que ejecuten de manera coordinada los planes de seguridad y orden interno que sabíamos en el caso de Lima Metropolitana, que lo venía desarrollando el alcalde Rafael López Aliaga. Queremos ver resultados, queremos ver a esos alcaldes actuando y tomando acción sobre cada uno de las zonas rojas determinadas en sus distritos, y también queremos ver justamente un plan integral de la policía con la gerencia de seguridad ciudadana de cada municipalidad, con los alcaldes, con todos integrados. Yo creo que si trabajamos articuladamente podemos hacer mucho, pero es un compromiso en equipo, es un plan en desarrollo y obviamente contando con la voluntad política de la Presidenta de la República se puede hacer mucho más. Por mi parte también quiero transmitir ese respaldo a nuestra Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas como población civil. Se merecen todo el respeto, todo el reconocimiento y toda la honra por parte de la población civil que confía en su Policía Nacional, que confía en sus Fuerzas Armadas y que también queremos trabajar juntos, de las manos unidas, para que como sociedad civil podamos organizarnos y sacar adelante el orden interno y la defensa nacional de nuestro amado Perú. Buenos días y esperemos que este mensaje llegue a la mayor cantidad de población para que tomen acción, para que nos organicemos y tomamos conciencia, como decía el general Miyashiro, que la seguridad es tarea de todos. Muy buenas tardes y muchas gracias por su participación.